va a ser la semana del 4 al 9 de enero, más o menos, digamos, ¿no? Entonces vayan Obvio, la próxima semana vamos a estar viendo un poco ya de otra clase que es cadena. De hecho, bueno, esta semana la vamos a iniciar el día viernes un poco el concepto, pero vamos a ir luego desarrollándola un poco más rápido que el número, porque hoy ya el tiempo se va yendo, digamos, ¿no? Entonces, y luego ya, pero vayan viendo cómo tienen que ir practicando, ¿no? Hacer todo el proceso, ¿no? Para que lo intenten luego resolver. Ahorita, obvio, tienen que ver los primeros con conversiones. Por ejemplo, yo tengo un número cualquiera, ya lo había planteado la otra vez, y lo quiero convertir ese número a un número binario, que lo conviertan a su equivalente binario. Obvio, por supuesto, ese número no es en binario, debe ser algo más grande, pero solo es como ejemplo, ¿no? Entonces vamos a convertir, también podemos convertir ese número, un número decimal, digamos, a hexadecimal, digamos, ¿no? Entonces se puede convertir ese número decimal a binario, a hexadecimal, digamos, ¿no? Vamos a hacerlo en general, si puedo hacerlo a binario hexadecimal, me doy cuenta que en realidad podría construir un método que convierta a cualquier base, no necesariamente solo binario hexadecimal, sino cualquier base. Entonces yo puedo tomar un número decimal cualquiera y convertirlo a una base n, ¿no? A cualquier base. Entonces vamos a hacer esos tres ejercicios primero. Obvio, uno que convierta a binario, otro que convierta a decimal, y luego generalizando ese método para convertirlo a que sea un método que sirva para convertir a cualquier base, binario, hexadecimal, octal, digamos, base 32, base 17, base 64, la base que les dé la gana. Obvio, hay un límite en computación por los símbolos, ¿no? Por supuesto, digamos, ¿no? Porque se me acaban luego los símbolos, digamos. Una vez termino con los números, que son 10, hasta base 10, nomás los dígitos numéricos, luego continúo con las letras, pero las letras también se acaban, digamos, ¿no? Que sí se puede llevar a cualquier base en teoría, pero lo que faltaría serían los símbolos para llevarla a esa base, ¿no? Entonces, voy a volver a escribir porque se me perdió. Entonces, uno es agarrar un número en cualquiera, en decimal, por supuesto, y llevarlo a binario. Otro va a ser llevarlo ese mismo número, un número cualquiera, a hexadecimal, y en general ya hacer un método que me permita llevar ese número a cualquier base. N en realidad. ¿Se entiende hasta ahí, no? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a hablar un poco de esos tres ejercicios que hay que hacer, obvio. Ahora, el otro son conversiones también, pero ya a otro sistema numérico, digamos, a otro sistema de representaciones. Vamos a hacer un cuarto ejercicio que va a ser tomar también ese número, pero llevarlo ya a un sistema que también es ponderado, pero que es el sistema de números romanos. ¿Sí? Y el quinto, vamos a hacer una conversión también de un número decimal, pero esta vez a literal, a palabras. 863 tiene que convertirlo al texto que diga 863. ¿Se entiende? Eso significa la literal. ¿Estamos o no estamos? ¿Se entiende? ¿Ya? Todos utilizan la misma lógica. Todos los algoritmos utilizan la misma lógica. Solo que en algunos casos utilizan unas tablas de conversiones más complejas que otras, nada más. Pero en general la lógica es la misma. Algorítmicamente son similares los algoritmos para todo eso, gente. Obvio, el más complejo de todos estos, ¿cuál es? ¿El literal? ¿Cuál es? El binario. No escuché, ¿cuál? ¿El literal? El literal. Pero entre llevarlo a binario a literal, si quieres, debe ser entre 3 y 5 líneas de código más, nada más, ¿no? De diferencia, ¿ya?
Obvio, cuando no lo pienso bien, creo que es bien complejo pero la lógica es la misma. Si entiendo la lógica, en realidad es muy sencillo hacer esas transformaciones. Pero bueno, estos son los 5 primeros ejercicios que tienen que hacer, ¿ya? Obvio, tienen que hacerlo, luego lo vamos a presentar un día en clases, digamos, me van a mostrar cada uno cómo lo hizo corriendo, le voy a hacer preguntas sobre cómo lo hizo, qué hizo, le voy a hacer que haga algunos cambios para ver si realmente lo hizo o no lo hizo. ¿Se entiende? Hola. ¿Se entiende, ingeniero? Ya, entonces, hay que hacerlo, son ejercicios bastante simples, digamos, ¿no? Y por supuesto, es una manera de practicar, de mejorar su lógica, ¿ya? Luego les voy a dar la siguiente clase otros ejercicios también, así para que vayan y se va a generar un conjunto de unos 10 o más ejercicios que van a tener que hacer como parte de la clase número y de ver todas las cosas que se pueden hacer con número y terminar de aprender un poco la lógica y conversión. A ver, vamos a hablar un poco del tema, vamos a hacer que es a binario. La lógica, por supuesto, para todos los demás es la misma. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Ahorita les voy a explicar un poco y vamos a armar la lógica, por ejemplo, para binario, pero que es la misma para los otros 3 y que es la misma para romano y que es similar para literal, por si acaso, ¿ya? A ver, veamos. Se supone ¿cuál es el primer paso que habíamos dicho que se tiene que hacer para resolver este tipo de ejercicios? ¿Entender el problema? Ya hay que entender el problema. En otras palabras, entender el problema es, sabes cómo hacer esa transformación y no tiene nada que ver con computadora. Cómo hacer eso tú y eso que sabes no tiene nada que ver con computadora, ¿no ves? ¿Me entiendes, no ves? Entonces sabes cómo hacer. Si sabes, entiendes el problema, sabes cómo resolverlo porque ya sabes cómo hacerlo. Y eso no tiene, ese conocimiento que tienes no tiene nada que ver porque lo aprendiste vos, cómo hacerlo y no tiene que ver con una computadora. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces se supone que saben cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace para hacer esa conversión? Dividir el número decimal de acuerdo a la base que quiere transformarlo hasta que sea igual a 1. Yo Hay que cortaba, convertirlo. no te escuché bien. Si puedes repetir. En el caso de convertir a binario sería el 7731, dividirlo entre 2 hasta que sea igual a 1. No, en Y realidad otra vez es lo mismo que en decimal. En realidad, ¿qué quieres hacer? Sacar los dígitos de ese número. Pero cuando querías sacar los dígitos, ¿se acuerda? Y lo querías sacar en decimal, obvio lo dividías entre la base, 10 del sistema decimal. Por lo tanto, agarrabas el número, si yo tengo un número cualquiera, ¿me entiendes? ¿No? Y lo voy dividiendo este número entre 10 de manera sucesiva, lo voy a dibujar acá. Si agarro ese 56, digamos, ¿no? Y lo voy dividiendo entre la base, ¿qué es lo que voy a obtener? Cada vez que lo divido, si hago una división entera, voy a obtener un residuo, y ese residuo en realidad es el dígito. El último dígito es ese número. O voy a obtener un cociente y voy a obtener un residuo. El residuo es este. Si el cociente de esa división lo vuelvo a dividir entre la base, ¿qué voy a obtener? Obvio, el próximo dígito, nada más. ¿Ver? Y obvio, ¿cuántas veces tengo que dividir para poder obtener todos los dígitos? Obvio, cuántos dígitos tenga. ¿Y cómo sé que ya no hay más dígitos? Porque obvio el cociente de esa división ya se hizo 0, ya no hay más dígitos que este. Entonces, ¿qué voy haciendo? Obteniendo los dígitos del número. ¿Entiendes? Ahora, si tengo ese 56, ¿no? Y quiero obtener los dígitos de ese número, pero no en sistema decimal, sino en binario, entonces obvio no voy a utilizar 10, sino 2, que es la base. Entonces, ¿qué voy a obtener aquí cuando haga esa división? ¿Qué voy a obtener cuando haga esa división? Voy a obtener los dígitos, pero obvio en binario, nada más es la única que cambia. Ya conozco cómo hacer. Entonces voy a ir obteniendo los dígitos, digamos, ¿ves? ¿Estamos? ¿Sí? Pero en binario nada más. Voy a ir obteniendo todos los
¿Este dígito cuál es? Es el primer dígito del número. ¿Este cuál es? El segundo dígito del número. El siguiente que salga, ¿cuál va a ser? El siguiente dígito del número. Y así, ¿no? Así se arman los números. Obvio que si yo lo voy armando al revés, ¿no? Saco el primero, luego el segundo, así. Obvio, como este no es el último dígito, sino el primero, cuando lo arme va a salir mal, pues, porque lo estoy armando mal, porque no estoy entendiendo que el primero que está saliendo es el primer dígito y el segundo que sale es el segundo dígito. Entonces, si lo armo en este sentido, es obvio que lo estoy armando mal. No es que el número salga o que esté saliendo al revés, como alguien dijo alguna vez. Igual a mí me contaron esa historia o alguien la dijo cuando yo estaba, digamos, ¿no? Que salían al revés, mentira. Están saliendo bien, ¿entienden? Son burreras eso de como cuando la profesora en kinder te dijo que, mira, le prestas al número, son burreras, ¿no? Te están enseñando bien, te están enseñando burreras, digamos, no lo que corresponde, ¿se entiende? Tienes que entender bien la cosa. Entonces, ese es el problema, que a veces enseñan cosas con truquitos, con burreritas, que no tienen nada que ver con la teoría, con la lógica, digamos, y aprendes así mecánicamente, después no sabes por qué pasa eso. Y obvio, cuando te cambian el problema, ni siquiera tienes idea cómo resolverlo porque nunca lo entendiste. Solo aprendiste algo así de memoria, como un pajarito que aprende a agarrar una galletita y llevársela a su jaula y no sabe por qué se la lleva, digamos, ¿no? Pero la aprende de memoria, así aprendes, no entiendes bien las cosas, obvio, y luego se te plantea un problema que tiene que ver con lo mismo y no lo sabes resolver porque nunca le entendiste realmente al problema. Entonces, deben entender que aquí tienen que aprender las cosas como son, sin truquitos, sin porque ya no son niños, ¿no? Cuando está en el niño, le dice el profesor, el cuerpo humano está dividido en cabeza, tronco y extremidad, y mentira, digamos, ¿no? Eso no está bien, digamos. Bueno, pero supuestamente lo dicen porque es una manera simple de decir cómo está formado el cuerpo humano, pero en realidad es mentira porque el cuerpo humano, el sistema, estaba formado por varios subsistemas, digamos, un sistema óseo, un sistema circulatorio, un sistema, ¿se entiende? ¿No? Esa es la manera correcta de entender las cosas, no con cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Pero bueno, dicen, como es un niño, hay que enseñarle de una manera simple, digamos, ¿no? Pero la verdad es que no es la verdad, pues no es la manera correcta de explicarle cómo funcionan las cosas. Entonces, a veces las matemáticas te enseñan con burrera porque creo que ni ellos le entienden bien también cómo funciona, digamos, ¿no? Y por supuesto te la crees vos y hablas las mismas burreras luego, digamos, ¿no? Entonces aquí no es que salen al revés, salen bien loditos. Vos sos el que lo estás armando al revés. ¿Se entiende? ¿Nos ubicamos o no nos ubicamos? ¿Se entiende, ingeniero? Ya, perfecto. Entonces ya todo el mundo entiende la teoría. Esto no tiene nada que ver con computadora. Esto es conocimiento aritmético básico de sistemas de numeración, ¿ya? Entonces, obvio, si yo quiero sacarlo, ¿qué cambia? ¿Cuál es la diferencia entre base 10 y base 2? La base nada más. Si quiero llevar al hexadecimal, ¿qué es lo único que cambia? La lógica es exactamente la misma, ¿no ves? ¿Qué es lo que cambia? Que ya la base no es 2, sino es 16. Entonces, obvio, puedo sustituir eso, en vez de hacerlo constante, lo puedo sustituir por una variable y ya puedo crear un algoritmo que lo haga para cualquier base, ¿no? En vez de trabajar con un valor constante, puedo trabajar con una variable y entonces, obvio, el algoritmo es el mismo y lo puedo, por supuesto, convertir, digamos, ¿no? A cualquier base. Puedo extender el algoritmo de esa manera. ¿Se entiende la idea? Entonces, la idea es que podamos hacer ese algoritmo, estos tres primeros, digamos, ¿no? Pueden intentarlo, la próxima clase me pueden mostrar, preguntar si tienen duda, intentar hacer. Pero se entendió la teoría, ya entendí el problema, cómo se resuelve el problema. El siguiente paso es tratar de llevar ese entendimiento a un algoritmo y finalmente tratar de codificarlo en el lenguaje de programación, ¿no? Que es los tres pasos que hemos tratado de aprender o explicarle cómo es que se va resolviendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda para poder resolver estos tres ejercicios? Supongo que no hay mayor problema con esto, ¿no ves? ¿Alguien? ¿Alguien, señores?
Entonces, en este caso ya tienes que pasarle como parámetro la base. Le dices al método convertírmelo. Si yo le paso como parámetro 10, le digo convertírmelo el número a decimal. Si yo le paso como parámetro el 2, le estoy diciendo convertírmelo a binario. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a diferencia de estos dos, yo no necesito pasarle ningún parámetro. Solo le digo cómo sos en binario y me devuelve. Le digo cómo sos en hexadecimal y me vuelve. Estos métodos no reciben parámetros. En cambio, este que va a ser genérico ya necesita recibir. Porque como funciona para cualquier base, tengo que decirle para qué base quiero. Entonces tengo que pasárselo como parámetro la base. Estos dos es la misma lógica, solo que obvio cambian algunas cositas. A ver, ¿qué cambian? Los símbolos que se utilizan. A ver, si yo tengo este número en decimal, ¿cómo sería en romano? A ver, ¿cómo es en romano? Vamos ahí, todos vayan diciendo, vayan escribiendo en el chat cómo es 99 en romano, vamos. Señores, es para ustedes la pregunta, escriban en el chat o hablen. Ya, ahí hay varias versiones. Ya, a ver, no hay problema, ya voy a ir copiando algunas ahí para que la vean. La gente, voy a ir copiando algunas de las cosas que fueron escribiendo. Uno escribió eso. Otro escribió esto. Sí, esas fueron las dos versiones que escribieron, ¿ya? Algunos, ¿sí? Lo ven, ahora hay que ver cuál es lo correcto. Pero ¿por qué se equivocan en general, digamos? Porque hay una discusión de cómo se escribe. Porque otra vez no entendieron cómo se trabaja en romano. Ahorita vamos a ver eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más escribió? Bueno, siguen escribiendo, ¿no? Me esperan un ratingo, voy a... Primero, para que quede claro cómo se hace, es lo mismo. Fíjense, voy a agarrar otro número cualquiera. Entonces, vamos a suponer que quiero convertir, no sé, 457, que está en decimal. Entonces, ¿cómo se hace? Se saca el dígito 7, se saca el 7 y se dice, ¿cómo es el 7 en romano? ¿Cómo es el 7 en romano? ¿Sí? Luego saco el siguiente dígito. Y digo, ¿cómo es el 5? Pero ya no en unidades, en decenas. ¿Cómo es el 5? ¿Cómo es el 5? Hablen. No, el 5, pero ya no estamos en unidades, estamos en decenas. ¿Cómo es en decenas? El 5. Ya, L, ahora sí. ¿Me entiendes? ¿Eh? Luego saco el 4. ¿Cómo es el 4? Pero no en unidades, no en decenas, sino en centenas. ¿Cómo es? Ya, está bien. ¿Ve? Entonces, ¿cómo fui armando el número? ¿Ve? Igual que en decimal, de aquí para allá. Entonces, si hago el mismo ejercicio para el 99, digo, saco el primer dígito, 9. ¿Cómo es el 9 en romano? ¿Lo ven? Luego saco el otro 9. ¿Cómo es el 9? Pero ya no son unidades, son decenas. ¿Cómo es? ¿Cómo es el 9 en decenas? ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta correcta. Es el mismo algoritmo. Voy a sacar por uno los dígitos. ¿Me entiendes? Es la misma lógica. Voy sacando uno por uno los dígitos del número y simplemente lo voy transformando al símbolo que le corresponde. Nada más. Lo mismo hice para este. Voy a sacar.
La única diferencia es que acá los símbolos son exactamente el mismo que estoy sacando, solo que acá saco, pero tengo que ver cuál es el símbolo que le corresponde en este otro sistema de numeración. Acá directamente el valor que saco es el símbolo que le corresponde, en cambio acá no. Lo mismo en literal, saco el 9, me pregunto, ¿cómo es el 9 en literal? 9, pero eso es en unidades. Luego saco acá, ¿cómo es el 9? 90, ¿se entiende? Entonces sigue la misma lógica. Entonces el algoritmo es el mismo, voy sacando uno por uno los dígitos hasta que no tenga más dígitos, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Vamos? Entonces esa es la lógica básica sobre la cual tienen que trabajar. No les voy a decir más detalles porque obvio se supone que la idea es que ustedes lo intenten resolver, no se lo resuelva yo, ¿ya? Pero todos esos ejercicios todos son fáciles, son posibles de resolver por ustedes, digamos, no hay ninguno que no lo puedan hacer, solo obvio van a requerir, algunos muy rápidamente van a poderlo hacer y otros van a tardar un poco más en resolverlo, pero tienen que poderlo resolver, ¿ya? ¿Preguntas, dudas, señores? Ninguno, hijo. Todo ok, los 5 ejercicios, se entiende lo que tienen que hacer. 39, si fuera literal, sacan y dicen, ¿cómo es 9? Como es de este, 9. Luego sacan el otro 9. ¿Cómo es el 9? 90. ¿Se entiende? ¿No ven? Así se va armando. ¿Me entiendes? Igualingo, en el mismo sentido. Digamos, si hubiera 100, ¿sí? Y solo que el último, siempre se une con la palabra ahí. ¿Se entiende? Entonces, si aquí tuviera un 1, por ejemplo, entonces, ¿qué fui haciendo? La misma lógica, fui sacando uno por uno, fui transformándolo y lo fui armando en este sentido. ¿Se entiende, no es? Vamos, entonces esos ejercicios intentemos resolverlos. Espero que la próxima clase le voy a proponer otro ejercicio en la próxima clase. Les voy a dar una idea básica también para que puedan resolverlo, pero igual me pueden ir preguntando. La próxima clase ya vamos a ver también un poco de la próxima clase que y así vamos a ir avanzando. No se olviden que dentro de 3 semanas tenemos un pequeño examencito. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Entonces el día viernes anotaron las preguntas, ¿no?